de- desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública siempre hemos sido conscientes de que el tema de los determinantes sociales en salud son muy importantes, ¿no? Y por eso hacemos esta videoconferencia que se va a centrar en el tema de pobreza y salud y que la va a impartir Marco Gutiérrez Sebastián, que es experto en políticas sociales, profesor de trabajo social y un compañero de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria. Eh, yo le... todas las personas que quieran intervenir pueden hacerlo a partir del chat, señalar ahí las preguntas o comentarios que se intentarán abrir una vez que acabe la charla. Por mi parte nada más y muchas gracias a Marcos por decidirse a participar y por su intervención que seguro que será muy interesante. Vale, muchas gracias, Marciano. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, hablaros de esto es un poco complejo. Complejo por una cuestión, porque yo me voy a centrar más en la vertiente social, que es la que controlo. Claro que hablaré algo de sanidad, por supuesto. Si hubiera hablado de esto hace 2 meses, pues me habría centrado en los problemas más inmediatos, más caseros, más del país, y habríamos hablado más de sanidad, de seguridad social, de servicios sociales, y como con más facilidad, ¿no? En el sentido de que teníamos o tendríamos, seguro, yo y vosotras y vosotros, diseñados pues las carencias, las necesidades y todo esto, ¿no? Pero claro, hace un par de meses que ya creo por ahí que había hablado con Marciano de esta charla y tal, han pasado algunas cosas de cierta envergadura. Por un lado, la guerra y las consecuencias en las que estamos metidos con ello y que desde luego afecta a la humanidad, afecta a las personas, nos afecta a las personas y afecta a la economía, afecta a los servicios sociales en Europa, vamos a decir. Y por otro lado, la posible, o por desgracia más que posible, crisis de alimentos, pobreza y más exclusión, digamos, de África o de España para abajo. Con lo cual, sí que es cierto que plantea nuevos interrogantes que los tocaré al final, diseñados y al menos en lo que yo he podido leer los 3 últimos días. Estos 3, 4 últimos días han sido muy interesantes, que os lo cuelgo ahí y si no también os lo envío por correo. 2 informes que han sido determinantes. Por un lado, el informe del Fondo Monetario Internacional, que salió ayer, y otro que salió de la asociación Oxfam la semana pasada. Y habla y se centra de estas cosas que desde luego afectan a la economía, afectan a la política, afectan a la organización de la sociedad y por supuesto a las ideas de la sanidad que tenemos. Entonces voy a intentar o he intentado todo lo posible huir de jerga de trabajo social y de ciencias sociales y de gráficas para no complicaros a nadie la charla, pero a pesar de todo alguna jerga siempre se cuela. Entonces, sí, no tengáis ningún reparo en preguntar qué es eso y por qué digo eso. Sin más, me meto. La idea que quiero es tocar la pobreza, la evolución en el país, en España. Me agarro al COVID como época y luego pues ver un poco las políticas públicas de protección que ha habido, los límites de las mismas, algunas referencias a sanidad y servicios sociales, tocar y hablar de los sectores vulnerables, que son mayores y menores, digo, más vulnerables, y luego pues las urgentes necesidades de las políticas públicas, que es de lo que entiendo algo, de las viejas y de las nuevas, ¿no? De las más necesarias y de las que hay que implementar al menos en estos momentos. Luego algún breve comentario sobre universalización o focalización, que son muy breve, que son dos debates que hay sobre el tipo de ayudas o de prestaciones que tenemos que, o al menos que por dónde pueden ir en este país.
el nuevo momento, que sería la guerra, los cambios económicos que está habiendo a raíz de ello, y luego comentar los informes del Fondo Monetario Internacional de ayer y el informe de Oxfam, que nos puede dar algunas pistas pues, para sobre todo la gente que estamos en la federación o alrededor de las inquietudes, pues para ver por dónde pueden ir las políticas económicas, las demandas sociales y las necesidades sociosanitarias. Es muy osado por mi parte, pero bueno, a ver qué nos da tiempo. Bien. Comienzo. Esto es un poco lo que pretendo. En algunos puntos me quedaré más y en otros pues, los pasaré más de puntillas. Pero bueno, en todo caso, lo que no quede muy tocado, pues lo vemos en el debate, sin ningún problema. Bueno, esto es un poco jerga, pero es sencillo. Cuando se cogen los informes y hablamos de estas cuestiones de pobrezas, normalmente nos encontramos con definiciones que luego pues tampoco son muy complicadas, pero sí se habla de ellas, ¿no? Entonces tenemos la pobreza transitoria, que sería la población que pasa alguna vez por una situación de necesidad, la recurrente, que se entra y se sale en el ciclo de la pobreza, por las razones que fueran, muchas normalmente por el empleo, por la falta de él, y luego la pobreza consistente. Ese sería un poco las cuatro que se suelen manejar en los informes, y yo os animo a la gente que tengáis interés, pues sin miedo a entrar a estas cosas. Hay gente que igual lo estáis haciendo, ¿no? Pero tengo aquí ahora mejor. Bien, cojo la pandemia como un punto de partida y vemos un poco la desigualdad social y la pobreza antes y durante la pandemia. La desigualdad social no es algo que haya pasado en España desde hace poco. La referencia más importante que tenemos a mano fue la gran recesión, aquella del 2008, ¿no? A partir del 2008, el gobierno de Rajoy y el desarrollo un poco de toda lo que fue la política de recortes. Complicada ya en el momento en que se iba saliendo con el desarrollo de la pandemia y luego las medidas puestas en marcha para combatirlas. Es decir, que la pandemia fue algo inesperado que tuvo que enfrentarse por parte de los poderes públicos y detuvo la economía y nos metió en una recesión también de narices, ¿no? Es decir, que salíamos, digamos, levemente de lo que había sido entre el 2008 y el 16-18 y entrábamos dentro otra vez de un punto de partida malo que era la pandemia. El COVID hace aflorar pues, la fragilidad, ¿no? De la fuente de ingresos de los hogares, las rentas del trabajo, y se va ampliando las diferencias en la remuneración de los trabajadores de diferentes cualificaciones, sin más. La desigualdad vuelve a crecer, había habido unos pequeños repuntes de ciertas posibilidades y posibles salidas, y nos mete otra vez desde el confinamiento primero y las restricciones que hubo a la actividad, pues vamos arrastrando la desigualdad hacia arriba. Cuando estamos empezando a recibir fondos de Europa con su complejidad en la administración del asunto, ¿no? Pero bueno, que parece que vamos creciendo, que empieza alguna política de empleo con más protección hacia los trabajadores, que la administración y la economía empiezan a vislumbrar ciertos niveles de salida, pues la guerra profundiza otra vez hacia abajo, ¿no? A diferencia de crisis anteriores, esta vez ha habido pues eso, algún tipo de apoyo a las políticas públicas, algún tipo de apoyo, algún tipo de medidas de tipo amortiguador que, con las diferentes valoraciones que podamos hacer, sí contribuyeron a aliviar el impacto ante la crisis, ¿no? Aunque habría que mirar y habrá que medir con el tiempo cómo han quedado los colectivos más vulnerables. De hecho, por ejemplo, pues una especie de joya de la corona y muy bien vista, como fue el ingreso mínimo vital, pues está teniendo y parece que no para
dificultades de acceso para los colectivos más vulnerables. Es decir, que sí hay una diferencia en cuanto a actitud de la administración para salir y aliviar los impactos y para que no sufran tanto los impactos los colectivos vulnerables, pero no son del todo eficaces. Bien, en la lentitud de la recuperación económica ahora, con la guerra, es mucho más fuerte y desde luego está repercutiendo y va a repercutir en el crecimiento de las rentas más bajas. Aún es pronto, pero hay datos que van en esta dirección. Es decir, que las desigualdades vinculadas a los ingresos y también las desigualdades sanitarias, las desigualdades educativas o las desigualdades ante las brechas tecnológicas vuelven a estar ahí y es un problema que en algún momento habrá que abordar. Bien, el aumento de la pobreza para los primeros meses que cogemos en la pandemia tuvo lugar cuando un porcentaje alto de hogares aún no se había recuperado de la anterior crisis, lo comentaba antes. Es decir, salíamos de la crisis del 2008, que hablamos así, pero digamos que en el 2016 todavía estábamos en ello, con todos los recortes que había supuesto, y digamos que en el momento de la aparición de la pandemia no había recuperación. Por lo tanto, persistía una pobreza que a pesar de un cierto repunte en el crecimiento económico no acababa de dejar de ser crónica. Pocos gráficos os voy a poner, ¿no? Pero algunos sí. Evolución del porcentaje de población con privación material severa entre el 2019 y 2020, el 4,7 y el 7. Es decir, según la encuesta de condiciones de vida, vemos un poco los dos, el año cogido, bueno, pues llama un poco la atención. Y el porcentaje de población en exclusión severa, pues en los informes de FOESA del 18 al 21 también aparece ahí contemplado. Bien, datos negativos de la extensión de la pobreza, pues la pobreza se ha extendido, lo ha hecho casi sin excepción, atraviesa todas las categorías sociodemográficas y atraviesa toda la sociedad española en el sentido geográfico. Su incidencia aumenta en la mayoría de los territorios, para no insistir mucho en esto, es decir, son magnitudes muy transversales que se extienden y además que se profundizan y, como veremos después, que se cronifican, cosa que hasta ahora no había sido un fenómeno tan preocupante y tan alarmante la cronificación. El porcentaje de población en situación de carencia material severa aumentó un 50% en el primer año de pandemia, del 4,7 al 7,0. Los factores multiplicadores de sus efectos sanitarios y económicos, pues cuando se produce el confinamiento forzoso, que es obligado por ley y hay que cumplirlo, resulta que un porcentaje de personas muy alto residía en viviendas en condiciones claramente inadecuadas. Entonces tenemos factores multiplicadores, vamos a llamarlos sociosanitarios, que sería el asunto de la vivienda, con todo lo que posteriormente a la salida, por decirlo de alguna manera, del confinamiento se produjo. Es decir, estábamos confinados, pero no estábamos todos confinados en las mismas circunstancias de habitabilidad. Bueno, la vulnerabilidad económica en los hogares, es decir, el no tener ingresos, pues demuestra algunas cosas. Demuestra que el estallido de la pandemia supuso un aumento muy rápido de la pobreza extrema, lo que se iba ganando o se había ido ganando en los año y medio anterior a la pandemia en materia de recuperación se pierde, y los datos alarmantes que es que a mediados del 2020 la cifra de pobreza había aumentado y más de 100.000 hogares respecto al nivel previo a la crisis. Se produce un repunte y especialmente es preocupante el incremento de la privación material, como la falta de ingresos en los hogares donde hay menores de edad. Yo he estudiado bastante la pobreza infantil y juvenil, es para otro momento, en alguna de las transparencias os lo comento, pero digamos que es uno de los aspectos más preocupantes dentro de la pobreza en general.
Las protecciones sociales durante la pandemia han tenido avances positivos y algunos lastres. Por resumir un poco, las políticas de protección social junto a las sanitarias han sido un núcleo importante en el impacto de la pandemia, pero pues aquí habría mucho que hablar y mucho que comentar, ¿eh? Pero en principio vamos a decir que sí que sea de alguna manera novedosa, y el sistema de protección social, pues, que hasta entonces se caracterizaba desde hace décadas por el gasto limitado, por la baja intensidad protectora y por la poca eficacia, en estos momentos, bueno, alguna tuvo, por ser un poco benévolo, pero también realista. Se aplicaron políticas desde marzo del año 20 hasta septiembre del 21 que han contribuido a frenar el impacto más duro de la crisis y han sido, a mi modo de ver, han constituido un aprendizaje de cómo perfeccionar el sistema de protección social. Es decir, han podido ser eficaces, han podido y de hecho han frenado, pero yo me quedo con una parte también, vamos a decir de alguna manera, socioeducativa o político-educativa. Es decir, ha habido por primera vez intentos de políticas de protección social que han tenido unos rasgos, a mi modo de ver, interesantes. Por un lado, han sido pactadas entre los actores sociales, económicos y el gobierno, cosa que desde hacía muchísimos años, la gente que tengáis más, tenemos algunos años, nos acordamos del Acuerdo Nacional de Empleo, de los pactos de la Moncloa, del AMI. Yo creo que hasta no hace mucho, hasta esto, hacía años que yo no recuerdo que los actores sociales, los actores económicos y los gobiernos intentasen pactar algún tipo de medida, buena o mala, eso cada cual que lo valore, sobre los aspectos tan urgentes que necesitábamos. La concertación y los pactos y la política de que los actores sociales pintasen algo en el tema de diseñar protección de políticas sociales estaba totalmente abandonada. A mi modo de ver, eso es un cambio interesante. No sé lo que durará y lo que se dejarán las diferentes administraciones y los actores sociales entrar en estas historias, pero desde luego ha sido importante para la extensión y para la mejora de la protección social. También ha sido importante el papel que la administración local y el tercer sector, los sectores de acción social han tenido dentro de las políticas de protección social. Por resumirlo, yo diría que ha sido algo novedoso, con sus límites, por supuesto, y que ojalá la senda fuera esta, pero no lo sé. Bueno, seguimos siendo el país de Europa, de la Europa de los 27, donde más había aumentado la desigualdad durante la pandemia. El problema es difícil y de muy complicada solución, puesto que tenemos pobreza estructural, economías y paros muy endémicos y pocas capacidades redistributivas, y además el tema de los impuestos, las prestaciones y la fiscalidad está ahí y mírame y no me toques, y cuando no escuchas por los políticos de turno que lo que hay que hacer es bajar los impuestos. Y desde luego cabe esperar que esto en algún momento, si se quiere trabajar la desigualdad, vamos a coger la pandemia como punto de partida y a partir de ahora con todos los problemas que estamos teniendo derivados del posible estancamiento de la inflación, ahora sería el momento. Y vienen otra vez a cuento pues, hablar de las rentas básicas, hablar de los impuestos, hablar de las capacidades distributivas, de las reformas fiscales, de cierta regulación entre unas autonomías y otras en materia de servicios sociales. Es decir, estas preocupaciones no estaría mal aprovechar ahora las circunstancias que tenemos y entrar otra vez al debate y a las decisiones, que yo creo que es lo importante. Problemas sociales y sanitarios, pues tenemos el de la vivienda, que ha venido siendo algo que en el proceso de exclusión social sigue siendo central. En el año 21, el 20,6% de los hogares se ven afectados por alguna problemática de este ámbito y el hacinamiento sigue destacando como un grave problema. Si queremos hablar de los determinantes y la gente que estáis más en lo sanitario y los problemas más de tipo sanitario, desde luego siempre nos vamos a encontrar con el problema de la vivienda arrastrándose
en todos los informes, en todos los dosieres que cojamos, junto al problema del empleo, que se viene arrastrando más desde el año 2008, incluso con cierta bonanza en cuanto a la protección y en cuanto a un ligero despunte en el empleo, incluso a las mejoras que ha podido haber o que está habiendo con la reforma laboral, con todos sus límites. El problema del empleo y el problema de la vivienda están ahí y condicionan y además determinan cualquier tipo de proyecto que se quiera tener de protección social, protección sanitaria, dependencia, lo que queramos. Dentro de las nubes, pues algunos ligeros rayos, ligeros. El informe FOESA comenta las dimensiones relacionadas con el acceso al consumo, que mejoraron, digamos, hasta hace unos meses, la educación, el tema de salud, apuntando ciertos resultados de las políticas públicas implementadas en estos ámbitos, al menos para reducir los daños más fuertes. Un ejemplo, la acumulación de deudas pues, se ha reducido en los hogares excluidos, pero no se han reducido otras cosas. Sigue habiendo desahucios, sigue habiendo problemas de vivienda, sigue habiendo hacinamiento. Pero algún rayo ligero sí que hubo. Claro, ¿a qué hay que incorporarlo? Pues ni a la suerte ni a la magia, a las políticas públicas, aún raquíticas, pero que se empezaron y se han comenzado a plantear. Con lo cual, pues sí que sabemos que si hacemos algo, la reducción de daños es evidente. Bueno, poco avance a la hora de resolver las desigualdades. Seguimos, como siempre, la Comisión para la Reducción de Desigualdades en Salud hace 13 años comentaba que España es uno de los países que tiene evidencia de existencia de desigualdades socioeconómicas en salud, pero las políticas para disminuirlas pues prácticamente no han entrado en la agenda. Todas estas cosas, informe tras informe, y el que cojamos con mínima seriedad y rigor te lo están señalando. Seguimos viendo cómo el estado de salud es más deficiente entre las personas pobres que entre los que no lo son. Y en lo que se refiere a la salud percibida, como la existencia de enfermedades crónicas, caries, limitaciones en las actividades básicas de la vida diaria, los estudios de la APN y bueno, cualquier dossier que cojamos siguen señalando. Respecto a la asistencia sanitaria, la falta de acceso por causas económicas, tanto medicamentos, recetas, atención médica dental, salud mental, es entre 3 y 5 veces más elevada entre personas pobres que entre las no pobres. Porcentaje mayor de personas pobres también llevan más de un año sin asistir al dentista o a la fisioterapia. Es decir, podemos coger todos los indicadores, las prácticas preventivas entre el 9 y el 10% de las personas en situación de pobreza no han medido nunca o lo han hecho hace más de 5 años tensión, el colesterol, la glucemia. Estas cifras pues eso, doblan las registradas entre las personas que residen en hogares que no son pobres. Hablamos de que la mitad de las mujeres pobres no se le ha practicado nunca una mamografía, entre un 30,7%, 11 puntos superior a las mujeres no pobres. La edad recomendada entre 50 y 69, en esa edad las diferencias aumentan de una manera enorme, casi el triple. Las citologías, que son claves importantes para la prevención del cáncer del cervix, las diferencias parecidas, 33,8 y 18, en las mujeres no pobres. Seguimos así y bueno, lo tenéis ahí, ¿no? Y en cualquier encuesta y sigue dando esto. Los análisis de determinantes de salud pues muestran que las personas pobres fuman más, 24,5 respecto a 20, son más obesas, 21 respecto a 15, hacen menos ejercicios, 47 respecto a 32, y se alimentan peor y consumen menos fruta, verduras, carne, pescado. Por el contrario, consumen más pasta, patatas, arroz, pan y comidas rápidas. Cualquier encuesta tenemos ahí. Por género, pues las mujeres tienen una salud más deficiente, se cuidan más. La salud percibida, más enfermedades crónicas, tienen peor salud percibida, más enfermedades crónicas, sufren más limitaciones a la hora de realizar las actividades de la vida diaria, obtienen mejores resultados en cuanto a saludables en índices de masa corporal, consumo de tabaco, consumo de alcohol.
se alimentan mejor, consumen más fruta fresca, más verduras, menos carne, más pescado y menos comida rápida. Y los resultados de los hombres, las puntuaciones son mejores en los casos de actividades físicas, posiblemente o casi seguro determinada por los roles, ¿no? Por la disposición de más tiempo libre y más disponibilidad a la hora de realizar las actividades físicas. Parece que las mujeres aprovechan los recursos de la atención sanitaria en los aspectos que están bien cubiertos por la sanidad pública y peor en aquellas coberturas más deficientes. Es decir, la falta de recursos afecta más a la mujer. Y van más al médico, a fisioterapia, al dentista y se hacen más pruebas. Disponen de menos ayudas en el caso de que padezcan limitaciones en lo que se refiere a sus actividades de la vida diaria básicas. El hecho de ser mujer agudiza las inequidades de la pobreza, no es nada nuevo. Bueno, el famoso consenso político, ¿a qué me refiero con esto? Voy a pasar rápido, pero que no se nos olvide. A la hora de hacer cualquier actividad de tipo sociosanitario, planificación, intervención, poner en marcha servicios, poner en marcha campañas de vacunación, de pandemias, de lo que sea, tiene que haber un mínimo consenso político. La incompetencia política ha afectado al prestigio de muchísimas instituciones. Estos meses hemos visto en la sanidad pública debates sobre cómo hacer para poner un plan de vacunación o cómo reunirse en las administraciones autonómicas y el Estado en la famosa gobernanza, pues ha sido algo estrepitosamente bochornoso. Supongo que todas y todos lo hemos visto. Las decisiones han sido descoordinadas, desiguales, siguen por resolver dos grandes problemas que están en la propia estructura del Estado, gobierne quien gobierne, es decir, no hay incentivos para alcanzar objetivos comunes en la administración, es decir, parece que esto de los incentivos, no sé, debe ser cosa de la empresa privada o no sé muy bien, porque desde luego la administración pública no trabaja con ese criterio, que a mi modo de ver en políticas públicas es fundamental. Y luego, pues cuando hay problemas políticos y de disenso y diferencias políticas entre administraciones y el gobierno central, pues se arregla todo con transferencias, con dinero y con negocietes de apaciguar, digamos, con transferencias, ¿no? Que algunas serán razonables y lógicas y otras pues son para apaciguar, ¿no? Entonces, no me parece un criterio. Bueno, la parte más complicada es los cambios que hay que hacer en lo público. Es la parte más complicada. Se ha montado ahí la diapositiva. Es decir, si queremos que las cosas cambien en lo público, aparte de dar dinero y incentivar los presupuestos del Estado y todo este tipo de cosas, o hay una implicación en la ciudadanía, me refiero a la ciudadanía que está en la sanidad, en la ciudadanía que está en los servicios sociales, en la ciudadanía que está en los proyectos locales, en la ciudadanía que en estos momentos va a tener que acoger cientos de personas de otro país, en concreto de Ucrania. Y es donde yo creo que la gente se reúne, los afectados, los usuarios, los profesionales, y donde sería donde se está demostrando que es un buen punto de partida también para plantear los cambios. No digo que la política no sea importante y que las reuniones y la administración y los sindicatos, por supuesto, pero a veces se te escapa que realmente donde puedes también incidir es en lo local, sin despreciar lo global, por supuesto. Bueno, pues hay que trabajar por lo que, al menos técnicamente, en el trabajo social y en la ciencia social se llaman las misiones sociales, es decir, si queremos combatir la desigualdad, enfrentarnos a nuevas pandemias, organizar la sanidad de otra manera, hay que volver otra vez a la participación, aunque suene a papel mojado, queda todo el tema del desarrollo comunitario, la salud comunitaria queda ahí y no podemos tener el lujo, pretender que la gente se desentienda. Yo creo que el sitio donde se puede
también retomar, que a veces se nos olvida y lo dejo ahí como mero apunte, para la reflexión es la participación lo más colectiva posible. Están por ahí los fondos, nadie sabe muy bien, no se habla de ello, es una cosa importante, existen, hay que darlos salida, hay que utilizarlos bien. Yo planteo preguntas sencillas, ¿cómo vamos a invertir? ¿En qué marco? ¿Nos dedicamos a arrojar dinero público desde el helicóptero o lo vamos a plantear necesidades de la participación social? Necesitamos una política fiscal progresiva. Ya sé que esto es para los no sé quién, pero alguien tiene que empezar a hablar de redistribución. Necesitamos centrarnos también en la creación de riqueza. Y desde luego uno se vuelve a poner nervioso, yo me vuelvo a poner nervioso estos días cuando oigo a un señor que está por ahí diciendo que hay que volver a bajar los impuestos, cuando realmente lo que hay que hacer es otro tipo de tareas relacionadas con estas cosas que al menos se planteó por aquí, ¿no? Porque bajar los impuestos nos suena, ¿verdad?, a todas y a todos a recorte y no estamos para esas cosas. En cuanto a políticas sociales, no os hablo más de la generalidad. La mayoría de las políticas económicas consisten básicamente en aportar dinero, lo cual es básico y está bien, subsidios, préstamos, avales, en apoyo a los sectores diferentes que tienen necesidades, pero hay que meter el viejo principio, no olvidar el viejo principio de centrarse en resolver problemas. Las políticas públicas se tienen que enfocar hacia los problemas concretos y hacia los resultados. He hecho en falta las evaluaciones de los programas que se han hecho, me da igual, de sanidad, de los servicios sociales o programas de equipos sociosanitarios, sean regionales, provinciales o locales. Es decir, hay que evaluar, porque el dinero público no puede andar por ahí, no se sabe qué manos, bueno, sí, en algunas sí se sabe, ¿verdad? Y hay que orientarse a resultados. Telegráficamente planteo las grandes necesidades que vamos a tener como grandes, las relacionadas con la esperanza de vida, que tienen que ver también con la dependencia, el ver si se es capaz de una manera madura y sensata de hacer gobernanza entre las comunidades autónomas y los gobiernos centrales y resolver las dificultades en base a políticas maduras y no infantiles. Está el tema de la fragmentación de la sociedad con la aparición del desamparo, la soledad, la xenofobia, con expresión ya política y representada hasta en los parlamentos. Y luego pues el mundo de las dependencias y las nuevas necesidades que en la pandemia demostraron ser una de las ovejas negras y del olvido. Los nuevos modelos de políticas públicas, pues plantearles como si fuera una misión. Necesitamos un nuevo modelo de sector público. Público no significa politizado en el peor sentido de la palabra, es decir, el sector público no puede ser el campo de fútbol de peleas y de cosas. Las instituciones del sector público no se ven a sí mismas como organismos orientados para una misión concreta. Alguien tiene que hacer esa tarea. Y la cultura interna de las instituciones públicas debe basarse mucho más en la experimentación. Por ejemplo, el campo más cercano ahora a mí es el área de la dependencia y cuesta mucho cambiar el chip de ir hacia otro tipo de modelo de dependencia. Lo podemos hablar después, ¿no? Pero sería un poco la experimentación y una cierta audacia, con cuidado, por supuesto. Bueno, los estudios voy deprisa en esto porque conocéis posiblemente mejor que yo. Los estudios de salud muestran diferencias en las comunidades con respecto a la mayoría de las variables. La mayoría de las comunidades, en la mayoría de ellas, 2/3 de población de más de 15 años considera que su salud es buena o muy buena. Porcentaje de personas que perciben su salud como regular, mala o muy mala es elevado en algunas comunidades, Galicia, y menor intensidad en algunas como Asturias y País Vasco. En general, en las regiones, en estas tres, las tasas de población son elevadas de población con enfermedades crónicas y también no es casualidad que tienen tasas elevadas de población mayores de 65 años. Volvemos otra vez a unir el nexo sociosanitario, dependencia y ancianidad o mayores con fragilidad.
Bien, FOESA nos cuenta, FOESA en el informe del año 21, que los trabajadores de los servicios esenciales bueno, han sido colectivos especialmente afectados, sabemos todos. Hay un impacto que plantea interrogantes como las implicaciones de la pandemia en la salud de la población, lo que llaman la segunda ronda, el aumento de la morbilidad. El 22% de las personas que han sufrido el coronavirus padecen secuelas. El impacto de la pandemia en salud mental pues evidencia un problema sanitario importante, que es importante y es positivo que se haya pasado a las agendas políticas, que haya entrado en el Parlamento y que se esté hablando de ello. Los cuidados de la infancia y las personas en situación de dependencia pues han sido sometidos a un estrés fortísimo durante todo el confinamiento, tanto los menores como sus propios cuidadores, y ha puesto de manifiesto mucha fragilidad. Esta fragilidad se puede medir en cargas de trabajo, en cargas de trabajo sobre los hogares, en cargas de trabajo sobre hogares muy vulnerables y sobre mujeres que están en estos hogares con cargas de trabajo vulnerables y en hogares vulnerables. Todo esto hay que contemplarlo y hay que trabajarlo. Bueno, los cuidados y las medidas tomadas tienen, como todo, luces y sombras. Sí es cierto que ha habido y han tenido que desarrollarse en momentos muy delicados, muy rápidos y en situaciones de urgencia. Algunas, lo que se ha hecho con las políticas públicas de los cuidados, se ha ajustado a las situaciones y se ha complementado medidas ordinarias que ya había con medidas extraordinarias que se pusieron. Claro, las medidas ordinarias, por ejemplo, como los permisos parentales por razón de cuidados de niños y niñas y a personas diferentes han funcionado, pero sometidos a las restricciones sanitarias. Eso aún todavía sabemos poco. Y claro, muchas de estas medidas que se han tomado se han ejercido sobre personas que tenían empleo, es decir, no exactamente el sector más vulnerable en lo que se refiere a la pobreza, con lo cual digamos que la administración ha hecho sus medidas, pero quien ha recibido estas medidas a veces no eran las personas que estaban en situación de más vulnerabilidad social. Bien. Lo de los mayores, pues, ¿qué os voy a contar? Seguro que hay mucha gente, estáis algunos de Madrid, pero no solo ha sido en Madrid, por supuesto. Cataluña también ha sido un sitio donde los cuidados y las historias de las residencias han sido una vergüenza. El libro, si tenéis tiempo y ganas, el libro este de Manuel Rico, Vergüenza, el escándalo de las residencias, es muy ilustrativo y desde luego el intento de campaña que alguna gente sé que estáis haciendo, colectivos, mareas, de intentar ver o llevar ante los tribunales las denuncias de los propios afectados y de los propios familiares, pues desde luego es una injusticia sin reparar. Yo estoy totalmente indignado como la mayoría de vosotras y vosotros y bueno, pues algo tremendo. Bueno, las nuevas medidas para apoyar los cuidados de infancia, pues lo que han hecho, lo que os comentaba antes, en cierta manera adaptar o reducir jornadas de trabajo. Claro, para adaptar o reducir jornadas de trabajo tienes que tener trabajo, tanto la reducción del salario como con el plan Me Cuida, como a otras familias que han tenido diagnóstico de COVID y tuvieron derecho a permisos y retribuciones. En estas medidas se escapaba mucha gente que no entraba porque no tenía situación de empleo. Bien, todos los tipos de cuidados son importantes, y las políticas públicas pues también, ¿no? Recordemos y no olvidemos que deben de estar guiadas por principios de universalidad, calidad e inclusión social. Por lo tanto, todo lo que no se acerque a la universalidad, calidad e inclusión social será otra cosa, pero no serán políticas públicas. Me voy a referir muy poco a la pobreza infantil, porque me comería mucho tiempo y no lo tenemos. Bien, seguimos teniendo una alta tasa de riesgo de pobreza infantil. En algún momento, aunque no sea nuestra charla de hoy el momento más importante, ¿no? Pero en algún momento
hay que hablar de esto y en algún momento la administración tiene que parar y meter dinero y sistemas de prestación. La gran recesión que vino desde a partir del 2008, los recortes de Rajoy y toda la crisis posterior, lo que hizo fue aumentar las tasas de pobreza infantil y juvenil. Desde luego, el peso de las políticas familiares para resolver estas situaciones sigue siendo muy bajo. De los 28 países de la Unión Europea, de 28 países cogidos, 2/3 tienen prestaciones universales por hijo, prestaciones por hijo a cargo. Nosotros tenemos, por dejarlo ahí, un diseño de una prestación por hijo a cargo que ahora se mezcla y se subsime en el ingreso mínimo vital y está, digamos, intentando desarrollarse, pero crea muchísimos problemas. Seguimos teniendo muy pocos sistemas de prestación y muy débiles para las rentas de las familias con situaciones de pobreza infantil o juvenil, y a ver si en poco tiempo resolvemos la situación de las prestaciones de ingresos mínimos vitales de una vez, porque desde luego sería la forma de iniciar el proceso de protección, pero estamos a años luz. Bueno, del impacto de la crisis todavía, si cogéis estudios de la crisis del COVID, lo que se habla son de simulaciones. Es decir, que de lo poco que se sabe son que los ERTEs han funcionado y que hay un mayor aumento en la pobreza infantil que de la pobreza general. Eso sí se puede saber de los estudios, de lo que llaman estudios de simulaciones e impacto. Yo sería prudente y no entraría más porque faltan todavía datos, ¿eh? Pero en principio sí es cierto que en los hogares donde ha habido menores en pobreza, esta se ha cebado más. Sí, también es cierto que los ERTEs sí han podido contribuir a paliar situaciones, y también es cierto que hay un mayor número o hay un aumento en la pobreza infantil más que en la pobreza general. Bueno, no me meto mucho en eso. La capacidad redistributiva de las políticas de prestaciones monetarias para las familias es muy limitada, y será más limitada si a alguien se le ocurre poner en marcha la reducción de los impuestos. Y sigo con ello, la capacidad redistributiva de prestaciones es súper limitada. Cuando hablamos de pobreza, si cogemos desde el año 2000, los 20 últimos años, ¿qué tipo de pobreza había? Pues había una pobreza más bien transitoria y recurrente, pero que hoy se está cronificando. Claro que había pobreza en el 2000 y en 1990. Era una pobreza transitoria y recurrente en algunos momentos, pero la mayor, vamos a decir, el mayor alarma es que se está cronificando. Que esa pobreza se transmite entre generaciones, entre las generaciones de una manera medio baja, pero va aumentando. Que el riesgo de exclusión se duplica si hay dificultades económicas en la adolescencia, que las prestaciones universales que hoy se plantean no somos capaces de desarrollarlas. Somos el país de Europa que no acaba de desarrollar prestaciones universales valientes. Hay prestaciones en las comunidades autónomas, en unas más que otras, pero no somos capaces de entrar al tema de la prestación universal. Y luego, esto ya es más bien los técnicos y los políticos, cuando se lanza una prestación universal, como puede ser la prestación por hijo a cargo, puede ser el ingreso mínimo vital o una renta básica de algún tipo, enseguida hay debates sobre si esa herramienta es mejor o esa herramienta es peor, o hay que elegir una para luchar contra la pobreza. En mi criterio, lo que hay que decidir es pronto algo, desarrollar y no meternos en si es mejor las prestaciones universales o las prestaciones focalizadas. Cualquiera puede ser buena si se hace con criterios profesionales y con criterios políticos y sabiendo dónde están los nichos de pobreza. Y a veces son debates, aparte de insufribles, alejados de la realidad y poco solidarios. ¿Por qué estamos tan atrás en políticas familiares? Pues la capacidad redistributiva de nuestro sistema de prestación es muy baja. Muchos sistemas de prestaciones
excepto el británico, pues eso, no tiene mucha capacidad redistributiva para los hogares. El sistema español está basado en desgravaciones fiscales, desgravaciones autonómicas por hijo, rentas mínimas de comunidades, prestación por hijo a cargo. Es decir, un galimatías que, si fuéramos capaces de centralizar, de ordenar y de darle una mínima seriedad, sobre todo universal, no digo que no haya que hacer políticas focalizadas, pero universales, con un criterio más o menos proporcional por comunidades autónomas, podríamos salir de todo esto. ¿Implicaciones de la cronificación de la pobreza? Vamos avanzando. Pues los individuos que viven en hogares con ingresos al mes por debajo del umbral de la pobreza durante 3 o más años consecutivos tienen muchas más dificultades que el resto de la población pobre para abandonar la situación económica, es decir, para salir de la cronificación. Los estudios van en la dirección de que en los países pobres la probabilidad de ser pobre es prácticamente el doble si se ha sido pobre el año anterior. Y más de la mitad sería fruto de la persistencia de la pobreza. Es decir, la pobreza es mala, la persistencia es mala y la cronificación es peor. Los jóvenes y adolescentes, se va viendo que la pobreza crónica está relacionándose con dificultades de conductas antisociales, con bajos niveles de salud, con dificultades de aprendizaje y con dificultades para encontrar empleo en la madurez. Es decir, situarse o condenar a la gente joven a la persistencia en la pobreza, lo que va a producir es un estancamiento en el aprendizaje, la posibilidad de incremento de conductas antisociales, bajos niveles de salud. Resumiendo un poco, pobreza transitoria, que veníamos de ella, recurrente, pero que se empieza a cronificar. Bueno, de esto no me meto mucho porque os lío mucho. Conclusiones: el riesgo de pobreza infantil ha sido alto desde hace décadas, ha sido alto desde al menos el año 2008. El riesgo de pobreza ha crecido desde la gran recesión, 2008-2010, especialmente 2012. La capacidad redistributiva de las prestaciones monetarias es muy baja. Es decir, con lo que hacemos y tal como lo hacemos y tal como lo tenemos planificado hoy, no vamos muy lejos en cuanto a paliar las situaciones de pobreza. El gasto hispano en políticas familiares es bajo en el contexto europeo y 2/3 de países de la Unión Europea compensan coste crianza con prestación universal. Esto se sale un poco del debate que tenemos, pero en algún momento también la sociedad civil y la sociedad política se tendrá que plantear lo que es la crianza, si se quiere que exista eso, si se quiere incrementar la natalidad, cómo hacer eso. Es un debate complejo, pero está ahí. Bueno, el debate sobre universalización. Pues ahí os pongo un cuadro para que veáis un poco los países de Centro Europa, Sur Europa, Norte y todo esto, cómo las diferentes ayudas que tienen en los planos, sobre todo para familias con hijos, ¿no? Pero se basan en deducciones fiscales no reembolsables, prestaciones focalizadas, prestaciones universales con renta y sin renta. Os pongo ahí un poco subrayado lo de España-Madrid, quiere decir, España-Madrid no es Madrid, España y Euskadi, habría que haber quitado eso. Bien, ahí veis un poco las deducciones fiscales reembolsables. Bueno, es comparar un poco, es echarle un vistazo cuando tengáis un rato. El debate universalizar o focalizar, es decir, creamos ayudas universales, pues lo dejo ahí. La mayoría de los países de la Unión Europea tienen prestaciones universales por hijo en los sistemas de protección. Muchos ofrecen ayudas complementarias. Las prestaciones universales están financiadas con impuestos generales, aunque hay países que las cubren con cotizaciones sociales, como si fuera para las pensiones. Y la mayoría pues lo hablan de las edades de 18 años. Los países que reconocen la necesidad especial de protección y situación de desempleo como criterio para aumentarla, pues están ahí. Nosotros también tenemos algún tipo de prestación en la que se valora el desempleo. Y no hace falta meterse en una falsa pelea de políticas universales y focalizadas.
Unas son más caras para el mismo nivel de eficacia, serían las universales, pero sin embargo son más controlables y pueden incentivar la fecundidad. La fecundidad y la natalidad es un objetivo que en algún momento hay que plantearse. Bien. En los presupuestos del Estado lo que he visto es que hay unas partidas relacionadas con la pobreza infantil de esta cantidad, 6.431, 447.058, 24% más que en el año 21 y 348 más que en el 2018. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues no lo sé, no me he metido a mirar por partidas, pero en principio es lo que los presupuestos del Estado tienen. Bueno, y cambio un poquito de tercio, es decir, esto es lo que teníamos en nuestro país hasta hace un tiempo y algunas cosas que están pasando, de las cuales a lo mejor solamente sabemos el inicio o la punta del iceberg, pero digamos que en lo que se refiere a pobreza y a viejos retos de necesidades y de políticas sociales, pues empiezan a complicarnos la vida. Hay dos informes que os animo a que os los bajéis, sería el de Oxfam de la semana pasada y el de ayer del Fondo Monetario Internacional, que bueno, pues dan ideas y plantean preocupaciones. El panorama desolador que plantean ambos informes, en concreto el de Oxfam, de más de 260 millones de personas que a raíz de la inflación, de la guerra, del posible estancamiento caerán este año en la pobreza extrema, lo distribuye fundamentalmente en el área del Sahel, África y norte de África y África subsahariana, pero también habla de los países europeos del sur. La subida del IPC hasta el 9,8 en España, la más alta registrada desde el año 68, plantea pérdida global de 16.700 millones de euros, que comenta Funcas, y afecta a los hogares con rentas bajas. Volvemos a hablar de la pobreza y esta situación afecta a la pobreza. Hablamos de una realidad de crisis de inflación que genera el COVID, pero también que ya generó con más de 1 millón de personas que pasaban a encontrarse en situaciones de carencia, pero también es posible que con las nuevas situaciones de alza de carestía de la vida, estancamiento o posible estancamiento, pero de momento inflación, las cosas se vuelvan a complicar. Es decir, que lo que habíamos repuntado un poquito en estos meses, que había un cierto crecimiento del empleo también, volvamos a tener problemas. Los informes tanto de Oxfam como del Fondo Monetario plantean que los varios países no van a poder pagar sus deudas y tratarán de evitar la bancarrota intentando importar bienes materiales, sobre todo grano, comida, etcétera, etcétera, de donde puedan y a los precios que los mercados internacionales les chantajeen. Esto significa recortes drásticos en los niveles en el nivel mundial, del gasto mundial, y esto volvemos a escuchar las palabras de la austeridad que tan mal nos suenan, ¿verdad? Hay herramientas efectivas para reducir la desigualdad, pero van a recortarlas sí o sí. Los bienes públicos, la atención médica universal, la educación, la protección social. Es decir, aquello que sabemos que si lo desarrollamos y lo podemos desarrollar, nos saca de situaciones de exclusión social. Los organismos de las Naciones Unidas, la UNCTAD, ha advertido que es posible el endurecimiento de las políticas en los países ricos a causa de la inflación, y la guerra es posible que provoque una depreciación de la moneda, lo que puede conducir a la recesión y a la insolvencia. Acabamos de empezar, estábamos con el COVID. El COVID ha empujado a personas y países a una situación de crisis en todo el mundo. La combinación con la crisis de Ucrania puede situarnos en efectos demoledores y es necesario, súper necesario, hablar y además empezar a poner en el frente de las políticas públicas y de las discusiones acciones internacionales audaces y coordinadas. En algunas de las cosas que pasaron cuando el COVID recordamos positivamente cómo por primera vez
y con todos los matices Europa se puso las pilas. Incluso organizaciones tampoco a veces gratas como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, digamos que empezaron a hablar de controles y de ciertas medidas de flexibilidad. ¿Esto qué requiere? Pues que los gobiernos deben de buscar el control de los precios de los alimentos, recortando los impuestos del valor añadido y los impuestos sobre la venta de los productos alimenticios. El Fondo Monetario Internacional debe asegurar de que asesora y que está detrás de ello, sin que pase las facturas que pasó cuando la anterior crisis a algunos países como a Grecia y alguno más. Y los principios que tenían ahora, eso que llamaban, esto es un poquito de jerga, pero no asustaros. La iniciativa de suspensión del servicio de deuda, que es una medida que pusieron ahora los G20, cuando la crisis y cuando la pandemia y el marco común demostró ser eficaz. Entonces hay que hablar de otras cosas. Hay que hablar de cancelar los pagos de las deudas, hay que hablar de suspender el servicio de deuda de los países que estaban adheridos a ese marco común que no ha funcionado. Hay que hablar de la participación del sector privado poniéndose a tiro para, por una vez, apoyar iniciativas interesantes desde el punto de vista social. Y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deben de participar en estos esfuerzos. Es una opinión de Oxfam que comparto, que me parece que por ahí va bien. Hay que gravar la riqueza, los gobiernos deben financiar un apoyo vital. No estoy hablando del gobierno de España, estoy hablando un poco de todos. Y deben de invertir en bienes públicos universales, rechazar la austeridad, que vuelve a estar ahí como el buitre carroñero. Hay que implementar impuestos solidarios de emergencia o impuestos sobre el patrimonio. Y hay que mirar algunas propuestas de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional que por primera vez, al menos en muchos años, son, al menos parecen de apariencia solidaria. Me quedo ahí, no digo más. Hay que hablar de tributación permanente de la riqueza, hay que hablar de espacios fiscales de manera progresiva y abstenerse de aconsejar medidas de austeridad que empeoran la pobreza y desigualdad. En el informe de Oxfam hablaba con buen criterio de descubrir la riqueza oculta, de abrir un registro mundial de activos, como me gustaría a mí hacerlo aquí en este país también. Hay que hablar también de que los gobiernos impongan impuestos sobre ganancias. Voy terminando. Esto simplemente son ideas que para el debate pueden ser de interés. Algunas voy más rápido. Hay que, los países ricos deben reasignar al menos el 25% de una cosa que se llama los derechos especiales de giro, que es un simple activo de reserva para los países en desarrollo, sin deuda ni condicionalidad. Os voy contando así. Hay una cuestión muy importante, la gente dice, sí, pero habrá que ver las necesidades de Ucrania y tal. Bien, por supuesto, yo estoy a favor de apoyar las necesidades de Ucrania, incluso reconstruir el país en su momento, no sé cómo será esto, pero eso debe ser adicional a los presupuestos de ayuda existentes. No puede ahora, con la importancia que puede tener y tiene un drama humano como lo que puede ser el problema económico de Ucrania y el problema humano, digamos, condicionar todos los presupuestos de la ayuda existentes en cuanto a la ayuda internacional. Hay que proteger a los pueblos de la inflación. El Banco Mundial habla de empeoramiento. Si las desigualdades empeoran, podría hablarse de una pobreza extrema de 198 millones de personas que a lo largo del 2002 entrarían nuevas dentro de la pobreza y de la miseria. También habla del aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial. ¿Qué va a pasar si Ucrania y Rusia, que eran países suministradores de granos, no son capaces de suministrar al Sahel o a Sudáfrica? ¿Qué va a pasar de esas 263 millones de personas, que sería el equivalente a poblaciones como Reino Unido, Francia, Alemania y España? Voy acabando, ¿eh? Bueno, lo del IPC de España os lo he comentado. Urge introducir impuestos sobre la riqueza de manera temporal.
cancelar los pagos de la deuda. Nos suena a lo que hemos estado diciendo estos años también. Condonar deuda que liberaría 30.000 millones de dólares para 33 países que están en riesgo de pobreza. Reasignar determinados giros especiales derechos especiales de giros. El G20 habla de ello, que tampoco es una institución benefactora. En nuestro país hemos de contribuir a las medidas que se proponen encaminadas a la reducción de la desigualdad. Hemos de implantar y de incrementar y de implementar un plan nacional que hable de medidas de protección social. Ya no valen las viejas, sino hay que hablar ahora de estas nuevas. Hay que hablar de impuestos temporales. Os dejo esto, que no es para comentarlo. En los presupuestos del Estado sí que estaban contemplados para salud, nutrición, vivienda y servicios sociales una serie de cantidades, pero yo creo que la nueva situación requiere nueva reflexión. Y esto sí que lo lanzo y tal vez lo que nos pueda, por empezar, que podemos comentar lo que os apetezca. Pero algunas reflexiones que son un poco nuevas, ¿no? Mezcladas con las anteriores del COVID. El COVID y la guerra nos vuelven a meter en un bucle del que apenas hemos salido desde la gran recesión del 2008. Estamos hablando de 13, casi 14 años. Las desigualdades sociales están en situación de cronicidad alarmante, muchas de ellas, en concreto la pobreza infantil, la pobreza juvenil. La pobreza juvenil infantil amenaza con quedarse y cronificarse. Hay medidas que apuntan en la buena dirección, pero hace falta poderlas desarrollar. Hace falta mantener políticas en salud, vivienda, dependencia, cuidados e ingreso mínimo vital. Hay que recuperar la inversión en sanidad, que es una asignatura pendiente, urgente y muy urgente. Hay que revisar el modelo sanitario, el modelo social, la dependencia, las residencias. Todo esto tiene que ver con la sanidad. Y la exclusión social está tensando muchos servicios. La exclusión social tensa los servicios sociales, pero la exclusión social tensa la sanidad, porque no se sabe qué hacer con ella. La exclusión social tensa la educación, porque tampoco sabes muy bien cómo enfocarlo. Y la exclusión social también tensa la dependencia y también tensa la vivienda. Sé que era mucho lo que tengo ahí, os he planteado esta tarde, pero tal vez si nos quedamos con la última parte, ¿no? Es decir, lo que es menos técnico y lo que tiene más que ver con el conflicto y la pandemia, las nuevas situaciones y la nueva coyuntura económica que yo creo que nos ha cambiado la, como decía, ¿quién era? Galeano, ¿no? Cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron la pregunta, pues algo así. Termino, ¿eh? Con esto ya yo creo que es suficiente, ya os he dado bastante la brasa. Sin más. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Marcos, y nos quedan 18 minutos de tiempo para poder hacer... Os dejo esto que sé que os gusta siempre el roto. A ver si... Se ha perdido. No. Hombre. Pues sí. Sí, ¿no? Y... Vale. Quito si queréis todo para que no... Hay una pregunta en el chat de... Ah, espera, que la leo entonces. Espera. La lees, ¿no? Sí, voy a... Léela en voz alta porque si no, Sí. no... Corina, el fortalecimiento de los servicios sociales es necesario, pero la coordinación entre los diferentes servicios sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Cómo lo ven los profesionales? Pues te contesto, además, que me apetece. La coordinación es fundamental. Lo que debiéramos debiliéramos, o se debiera, bueno, yo ya estoy jubilado, es que eso es otra. Pero lo que nos ha planteado la pandemia y las nuevas situaciones, vamos a hablar de las nuevas situaciones, es que tenemos puntos que son inexcusables. Por ejemplo, la dependencia. En la dependencia no pueden estar solo los servicios sociales, tienen que estar los servicios sanitarios, los servicios sociosanitarios. Entonces,
Sí, los profesionales, claro, los profesionales, ¿cómo lo ven? Ahora yo llevo 2 años jubilado, pues lo ves bien, por supuesto, pero hay que hacer algo. Es decir, los profesionales lo sabemos hacer, los de sanidad, los profesionales de sanidad también lo saben hacer, pero las organizaciones administrativas, el Estado, el gobierno tiene que ponerse en marcha, ¿eh? Es decir, si no, no hacemos nada, porque es una necesidad que vemos todos. O sea, ya, yo creo que esa... Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, yo creo que el problema en realidad, básicamente, generalmente siempre se dice cuando hay estos temas de que hace falta más recursos para determinadas políticas, siempre se plantean, se dice, bueno, es muy difícil, hay muchos inconvenientes, las cosas muy complicadas, tenemos muchos problemas, hay muchas cosas que atender, pero en realidad es un problema de voluntad política, ¿no? Yo creo que hay que ver un ejemplo concreto, ¿no? Que está de alguna manera relacionado con esto. En este país ha habido muchísimos problemas para atender a los migrantes irregulares, ¿no? Y siempre se decía que era muy problemático. Ha sucedido la situación de Ucrania y resulta que de golpe para todas las personas ucranianas que estaban en el país, incluso las que estaban antes de empezar la guerra, se les ha dado una solución rápida y bastante eficaz, ¿no? O sea que en realidad hay muchas cosas que se pueden hacer y lo que sucede es que se ponen muchas pegas porque no se tiene la voluntad de hacerlas, ¿no? Y una gran parte de las cuestiones que están relacionadas con los temas de pobreza y con los temas de dependencia, por ejemplo, ¿no? Y con los temas del sistema sanitario tienen mucho que ver con eso, ¿no? Es decir, cuando no se quiere hacer algo, pues se ven todos los inconvenientes, que por supuesto siempre hay muchas dificultades, pero la principal dificultad generalmente es la falta de voluntad política de querer solucionarlo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Tener voluntad política de querer solucionar las cosas y ponernos a ello. Y luego, claro, hay políticas antisociales que están encima de la mesa y que todos las conocemos, ¿no? Que ya se ha señalado mucho por parte de Marcos, ¿no? Es decir, cuando siempre, cualquiera que habla de bajar impuestos, lo que está hablando es de no solucionar los problemas sociales, de disminuir los servicios públicos básicos y de poner freno a cualquier sistema de redistribución, ¿no? En esta pandemia ha habido gente que se ha hecho más que rica, ¿no? Bueno, aparte de los sinvergüenzas habituales, ¿no? Que salen más en los medios de comunicación, pues están las grandes multinacionales, que han hecho unos beneficios extraordinarios tremendos, las grandes eléctricas, que también han hecho unos beneficios extraordinarios, y a esa gente no se les ha prácticamente tocado, ¿no? Sino se ha derivado más y más dinero hacia ellos, ¿no? La última vez que, vamos, la vez que hemos tenido oportunidad de preguntar a la ministra de Sanidad qué pasó con los 1.089 millones de euros que en el año 2021 estaban presupuestados para atención primaria, pues nos ha dicho, no, no los hemos gastado en vacunas. Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Es decir, yo creo que este tipo de cuestiones son a las que hay que dar respuesta de una manera clara y para eso lo que hace falta fundamentalmente es voluntad política, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo Ya, creo que me imagino. lo que pasa es que hay un momento ahora que es bueno, vamos a ver, bueno, sí, es complicado todo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay ciudadanía por ahí sensible a estas cosas, ¿no? Marciano acaba de decir una cosa impepinable, es decir, ¿cómo es posible, que me parece muy bien, que 100 y pico mil personas ucranianas se les dé los papeles en 24 horas y cuando alguno que nos ha tocado andar, cuando andábamos en inmigración y estas cosas, pues era, en fin, si te tocaba con un chaval marroquí, pues 2 años de papeles y una cantidad de inconvenientes. Entonces, vamos a quedarnos con lo positivo. Lo positivo es que se es capaz de, con lo cual hay cuentos que hay
que hay que dejarlos en el lado de los cuentos. Se es capaz, es decir, hay posibilidades de sacar a la gente de la clandestinidad en la que vive, de inmigración, de papeles y tal. Eso está claro. Luego, hay dinero que está descontrolado y que no se sabe, y hay que hacer un debate público sobre qué narices, para qué y en qué manera en lo sociosanitario podemos hacer algo con el dinero famoso de Europa, ¿no? Porque no solo es para hacer campos de no sé qué, de trenes y no sé qué historias. Entonces, hay un momento que podemos y debemos de intentar, al menos desde nuestras posibilidades, pedir cuentas de estas cosas que pasan, ¿no? Porque también hay muchísima sensibilidad y porque además no te pueden decir que es complicado nacionalizar o dar papeles a una persona de fuera, porque hemos visto que no. Y hemos visto que tampoco la sanidad, que, en fin, muchas cosas. Con lo cual, es un momento malo, pero también es un momento bueno para sacarle los colores, ¿no? Porque además está lleno, y claro, hay bandidos que se han hecho de oro, por supuesto, pero ha habido gente que, joder, que ha hincado el diente, ha hincado el codo en los hospitales, ha hecho de tripas corazón y tiene solvencia moral para exigir, es decir, ¿cómo que no me vas a hacer fijo en plantilla del hospital tal? No lo sé, hay de todo. Sí, hay una pregunta, Isabel, ya la dijimos al principio. La charla se está grabando y creo que el domingo próximo, es decir, en 2 o 3 días, estará disponible para todo el mundo en YouTube. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a Marcos por su esfuerzo, ¿no? Por escuchar. Y por su exposición tan detallada y con tantos datos, que yo creo que siempre es importante y nos vale, pues bueno, para ser conscientes de algo que es muy importante, ¿no? Así que hay muchos problemas que no son directamente enfermedades y no vienen en los libros de patología médica, pero que son sustanciales para la salud de la humanidad y de la gente, ¿no? Y de las personas que tenemos que atender, ¿no? Pues nada más y de nuevo muchas gracias a Marcos y muchas gracias a todos por vuestra participación. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras. Una cosa, si tenéis un rato, no es por torturaros con los informes, pero echar un vistazo a los dos informes, si no están ahí, si no os lo mando a los correos, a quien tengáis interés. A los dos enlaces, el informe del Fondo Monetario Internacional de ayer, que se va a hablar mucho de él, porque además dice justo lo contrario de lo que anda diciendo por ahí este hombre Feijóo, ¿no? Y lo dice el Fondo Monetario, que no se bajen los impuestos. Y el otro de Oxfam, que yo lo he utilizado mucho para la charla, porque anima mucho a la solidaridad y a estar muy atento con los países sobre todo de África subsahariana, que van a estar en una situación muy fastidiada. Pero echarle un vistacito. Muchas gracias. Vale, pues muy bien. Gracias y nada, hasta luego entonces. Venga, nos Muchas vemos. gracias. Gracias Hasta a todos. luego. Hasta luego.